Mira, ayer yo no escuché a Leonel Fernández, no lo escuché, estaba en otras cosas, ¿verdad? Pero leí su mensaje, la reseña de los periódicos y después estuve escuchando un poco de su alocución íntegra, ¿verdad? Y coincido con Esteban que pues Leonel es un maestro de las formas, de la estrategia y ciertamente fue un discurso muy didáctico donde hizo galas como siempre de sus conocimientos, de su capacidad de expresión, de su oratoria. Y bueno, allí deslizó algunas cosas. Leonel tiene mucho el estilo de Balaguer. Dice las cosas bonitas y bien y la gente a veces lo aplaudía aunque no entendiera ni aquello, ¿verdad? Pero bien, lo decía bien, lo componía y la gente aplaudía. Allí dijo cosas diferentes a las que había dicho antes y yo retengo esta parte y vuelvo y digo que aquí los políticos de todos los partidos tienen esa capacidad de mimetizarse y de cambiarse la piel y de renovarse y hacer y decir como si nada con su carita fresca totalmente una posición contraria. No es que usted no pueda cambiar de opinión, el que no es capaz de cambiar de opinión sencillamente es un obstinado. Ahora usted tiene que reconocer las posiciones que tuvo antes y no aferrarse a las nuevas posiciones como si aquella que usted tuvo alguna vez no tuviera alguna razón o si por lo menos reconocer. Cuando se refirió a su oposición a la reforma constitucional, sobre todo y específicamente por la razón que ha dicho el presidente de la República de que se buscaría una reforma constitucional para blindar, según las palabras del presidente, algunas de las conquistas democráticas que han obtenido SIC, o sea, no sé cuáles son, la que se refiere, pero de manera taxativa sí dijo la independencia del Ministerio Público. Yo me digo lo siguiente, el gobierno ha hecho bastante publicidad de que tenemos una procuradora independiente y yo lo creo así, no tanto porque haya utilizado ningún método de designación, es el mismo método que la Constitución permite, que nuestro ordenamiento jurídico permite, pero sí las prendas morales que adornan a doña Miriam Germán y yo agrego a Jenny también, Berenice, hace ver que se puede hacer una buena escogencia aún con el método que nosotros tenemos. Ahora, el presidente Leonel Fernández no puede negar que en el pasado, hace unos añitos, aunque luce muy remozado en el video, pero eso fue el otro día, porque la vida del hombre es apenas un instante y él ya era un hombre adulto. Él decía la necesidad de que los procuradores no fueran designados ni por el Consejo de la Magistratura ni nada, decía, y es cierto que el Consejo de la Magistratura lo conforman mayoritariamente políticos o personas designadas por los políticos. Entonces, en esa vez él hacía ese ejercicio de explicación y ahora él dice, bueno, porque tenemos el artículo 170 de la Constitución, de su Constitución del 2010, que establece autonomía funcional y presupuestaria y administrativa y que también la ley orgánica lo reafirma en el artículo 2 que positivizó esa institución constitucional. Ya no se necesita una reforma constitucional. Yo no estoy de acuerdo con la reforma constitucional, pero no es lógico el argumento que él ha dicho. También me parece que no sea tampoco suficiente esa razón para modificar la Constitución, pero no se le puede negar que porque el texto legal y constitucional establezca la autonomía funcional y presupuestaria, ya tenemos un mecanismo de designación de una procuraduría independiente. No, mentira del diablo, ni la una ni la otra.
Tampoco con la reforma vamos a lograr nada, señores, porque los mismos mecanismos son permeados, son prostituidos por cualquier método de escogencia, porque el problema es sistémico. ¿O son más imparciales los diputados y los senadores? No, en un sistema clientelar no lo es. No hacen ellos lo del partido mayoritario, lo del partido de gobierno, lo hacen. Acaba de decirme mi compañero a ver que ya aprobaron el estado de excepción. En este caso, el estado de excepción es el estado de emergencia, en este caso, que es uno de los estados de excepción, lo aprobaron, aún con la reticencia de algunos de los diputados de oposición. Entonces no son más independientes, al contrario, si hay un órgano político de verdad, donde se hace politiquería a troche y mochi, es en el Congreso Nacional. Lo que pasa es que son muchos y es innominada la responsabilidad. Además, es contra natura que siendo el presidente el responsable de la política criminal y persecutoria del Estado, el procurador sea una suerte de aquello, de una isla por allá, al que no se le puede establecer ninguna corresponsabilidad, ni ningún régimen sino de jerarquía, aunque sea de articulación. Yo sé que están de parte y parte haciendo argumentaciones, porque la modificación de la Constitución no va a ser tan fácil, y mucho menos para aquello que se ha conseguido con el mismo texto que tenemos, porque nadie duda que tenemos una procuradora independiente. Pero eso se puede achacar ¿a qué? A las prendas morales de doña Miriam Germán y de su equipo, parte del equipo que ya estaba ahí, aún en esa procuraduría demonizada que dirigía Jean Alain. Lograron mantener su pulcritud y su halo de prístino. Ese mismo equipo que está ahí con la procuradora, que por demás está inhabilitada para los principales casos, porque ella misma entendió que debía no deshabilitarse, porque a través de los mecanismos que establece la ley, porque había conocido de ellos. Entonces no se necesita una reforma para la Constitución, o si se necesita. Y si se necesita, ¿cuáles son los mecanismos que se va a establecer? Que el Senado y la Cámara de Diputados, que dieron esos shows para las altas cortes, el defensor del pueblo, a quien fue el pueblo que le torció el pulso, porque tenían ya una gente escogida, por demás, con toda la trayectoria política conocida. Entonces, Leonel, tú comprendes, ¿verdad? Tú comprendes, o sea, bájale algo. Después, a otros aspectos que él dijo sobre la vacuna, no me voy a referir, hartamente me he referido a ello. Todo el mundo sabe que la tercera vacuna no ha sido probada, no ha sido autorizada por la Organización Mundial de la Salud. Ahora, la Organización Mundial de la Salud ha ido a la saga de todas las disposiciones que han establecido los países, porque es un concierto de naciones, necesita un protocolo, y cuando ellos vienen a aprobar algo hace tiempo que se ha aprobado en los países, que vamos sobre la marcha, independientemente de que sea una realidad que la tercera vacuna es un ensayo, un invento de los países que pueden proveerla, y que aquí hemos sido los pioneros en establecerla universalmente para todo el mundo. Pero dio su charla y ahí estuvo lo que a él le gusta, estuvo ahí su orgasmo intelectual, y es perfecto y lo aplaudimos. Otra parte que él dijo, y creo que fue un ejercicio forzado, sobre el rebote estadístico del crecimiento. Ya lo han dicho muchos economistas, que tú tienes que medir el crecimiento con el periodo en el cual no estábamos en pandemia. Ahora, es una realidad que hemos logrado salir del subsuelo del menos 6.7% en pandemia a lograr este crecimiento que se ha calculado en un 13%. Porque, ¿verdad? Tú no puedes ignorar la pandemia. Si la coges para una cosa, tienes que cogerla para otra. Entonces, no tienes que compararla con el año anterior, aunque
que debas hacer el ejercicio del año prepandémico para ver si realmente podemos hablar de ese crecimiento del 13%. Ni es cierto ese, ni es tan fácil decir vamos a comparar con el año prepandémico, porque aunque la pandemia tenga un estadio en el cual fue más fuerte, los efectos de la pandemia todavía están. Todavía el mundo no se ha declarado fuera de la pandemia. Lo último para mí, lo más luminoso que dijo, y luminoso porque ha sido reseñado, no porque otros no lo hayan dicho, es el bajo gasto en inversión pública, sobre todo en gasto de capital versus el gasto del gobierno. Ese sí es un ejercicio que yo creo que debió darle duro toda la oposición, porque demuestra que lo que se había vendido para reactivar la economía no ha sido una prioridad de este gobierno. Un pírrico 6.5% del gasto total, muy por debajo del gasto presupuestado, te dice que el gobierno gastó en muchas otras cosas, menos en el gasto de capital, que el que se ha demostrado que en estos momentos de crisis puede apalancar la reactivación de la economía. Un tremendo pieza oratoria, muy buena, complació a sus correligionarios, hizo un buen ejercicio intelectivo y le demostró al Partido de la Liberación Dominicana que usted hace una rueda de prensa y habla del pollo nada más, o usted se sienta y hace un discurso con una persona con autoridad y toca todos los temas. Creo que para él, desde el punto de vista de su estrategia, se la comió.